Han pasado 3 semanas de los sismos que devastaron a Venezuela. Se contabilizan oficialmente más de 5,000 muertos y hay decenas de miles de desaparecidos. La reconstrucción de Venezuela ni siquiera ha comenzado. La tragedia enluta al país, pero el gobierno de Delcy Rodríguez no atina todavía a tomar las medidas necesarias mínimas y parece estar aún rebasado. Tres semanas y 48 horas después del doble terremoto que azotó Venezuela y convirtió a la ciudad porteña de La Guaira en una sucursal terrenal del infierno, el panorama no es nada alentador. Pero desde antes no lo era. Solo una catástrofe de estas magnitudes podía empeorar lo que se vivía en la nación sudamericana desde hacía más de 26 años, cuando el veneno del chavismo comenzó a recorrerle las entrañas. A 23 días del terremoto bicéfalo, la estela de muerte no ha parado de crecer. Apenas yo cumplí los 14 años, quería estudiar diseño, ya tenía su marca de ropa, ya tenía todos sus sueños, pues tenía también me había dicho que le regalara una máquina, pero no pude comprar la máquina en el momento, hermano, porque hemos vivido aquí una situación económica muy fuerte y lamentablemente se fue con sueños, un futuro por delante, pero aquí estamos, vamos a levantar esta ruina. Al menos 5,000 muertos, alrededor de 17,000 heridos, casi 20,000 damnificados. Todas son cifras del oficialismo. Un régimen totalmente rebasado por la realidad que no respeta ideologías y que encontró en la escasez de todos los servicios básicos y en el olvido de los hospitales y las clínicas sanitarias el caldo de cultivo perfecto para aumentar la gravedad de las heridas de un país que ya parecía desahuciado. Sin palabras, poco los quejo, la ayuda llegó tarde, sobreviviente, estoy vivo porque Dios es muy grande, lo quiso así para poder estar con mi esposa y mi hija de 11 años. En Venezuela hay más de 800 edificios con daños severos, casi 200 totalmente destruidos. 3 semanas después del doble mazazo de la naturaleza, es prácticamente un hecho que esas osamentas de concreto y fierros retorcidos aún guardan restos humanos. Del 24 de junio a la fecha han ocurrido alrededor de 1,300 réplicas. Según el régimen dirigido ahora por Delcy Rodríguez, la estimación es que Venezuela necesita al menos 25,000 viviendas y que las primeras 200 se entregarán a más tardar este fin de semana. Por ahora nadie sabe si el supuesto plan de reconstrucción es un proyecto que comenzará a caminar cuanto antes o uno de tantos inventos del socialismo para intentar hipnotizar nuevamente a una población que llevaba años intentando despertar del letargo. Raciel Cruz Salazar, Azteca Noticias. La que ha sido impecable es la solidaridad internacional y, como siempre, la de México y particularmente la del Ejército Mexicano, que ha estado al frente de la misma. Orgullo, honor y admiración es lo que se siente al ver ondear la bandera de México entre la adversidad en suelo ajeno. Eleuterio era apenas un niño en su natal Oaxaca cuando soñaba con ser un gran médico. Hoy lo demostró salvando la vida de un soldado venezolano que no tenía tiempo ni condiciones para ser trasladado, operándolo en este quirófano móvil. No dejar de soñar es lo más importante, porque siempre los sueños van paso a pasito y siempre se cumplen, y si no se cumplen, hacemos todo lo posible para que esto pase. Porque a esta misión humanitaria, tras los sismos en Venezuela, más que solo soldados mexicanos, llegaron amigos. Es mi todo, mi can. Para mí mi can es otro. Somos binomios canófilos, entonces siempre debemos estar juntos. Yo lo cuido y ella me cuida. Sin importar grados o uniformes, llegaron hombres y mujeres que dan la vida por su país y hoy lo hacen por una nación en desgracia que los necesita.
también somos padres, somos hijos, somos hermanos, somos esposos, entonces existe también una gran empatía aparte del profesionalismo. Zuleima es sargento, líder de célula del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano, pero también es mamá de una pequeña de 5 años que ya la espera en casa. Pues mira, yo soy mamá, tengo una hija que me espera. Quiero decirte que mami está bien, no te preocupes y que pronto estaré contigo. Ashanti, allá en casita que tú me ves, tu mami está haciendo mucho para que te sientas orgullosa de ella. Lucero Rodríguez, Azteca Noticias. Hoy vamos a hablar con las mujeres, con los hombres que estuvieron en esta misión humanitaria del Ejército Mexicano allá en Venezuela. Hay muchas cosas de las que tenemos que estar orgullosos del Ejército Mexicano, muchos capítulos de sus actividades, de la vida nacional, pero en lo personal siempre me ha parecido que de esos diferentes capítulos, uno que particularmente nos tiene que enorgullecer es el trabajo humanitario del Ejército Mexicano, que lo hemos visto y aquí lo hemos mostrado en innumerables ocasiones ante desastres naturales en nuestro país con el plan DN3C, lo hemos visto en otros países y ahora lo acabamos de ver con lo que usted lo acaba de ver también con lo que ocurrió en Venezuela después de los terribles terremotos que sufrió ahí el pueblo venezolano. Es un placer para nosotros tener hoy a quienes encabezaron este trabajo humanitario, esta delegación humanitaria que estuvo en Venezuela, el general Alejandro Gómez Vargas, comandante del agrupamiento de ayuda humanitaria Yumare. General, muchas gracias por estar con nosotros. Y está el coronel Marco Antonio Vázquez Tejeda, comandante del batallón Atención a Emergencias. Coronel, muchísimas gracias. A ver, yo creo que una de las cosas que diferencia al ejército mexicano de otros ejércitos del continente es esto. Es esta capacidad de involucrarse con la gente, con la población, de ayudar a la población y hacerlo con una eficiencia que muy pocos otros ejércitos pueden desarrollar. A ver, tengo entendido, los terremotos fueron el día 24 de junio. Ese mismo día en la noche, la presidenta Sheinbaum le pidió al general secretario, al general Trevilla, que había que enviar ayuda humanitaria a Venezuela, a ver qué se podía hacer. Al otro día, en la mañanera, ya estaba el plan para desarrollarse y ese mismo día ya partieron los elementos hacia Venezuela. Así es, Jorge. En principio, permítenos los hombres, las mujeres y hombres que pertenecemos a la Secretaría de la Defensa Nacional, agradecerte la oportunidad de este espacio para informarle a tus televidentes las actividades que llevamos a cabo en este contexto de ayuda humanitaria. Como bien lo mencionas, la presidenta instruyó a mi general secretario de la Defensa Nacional para que se proporcionara esa ayuda humanitaria. En cumplimiento a la instrucción, el alto mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional dispuso la organización del agrupamiento de ayuda humanitaria Yumare. Este agrupamiento se conformó con 3 componentes principales. Estamos hablando del componente Batallón de Atención a Emergencias. Coronel Burgos es el comandante de este componente. Es un componente con mujeres y hombres, material, equipo, accesorios, herramientas especializados para la búsqueda y rescate. También contábamos con el componente de sanidad, un componente con doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros, camilleros y camilleras que materializaban las actividades de evacuación, complementando la búsqueda y rescate del componente del Batallón de Atención a Emergencias. Y el componente de Fuerza Aérea, componente que nos permitió arribar prácticamente 24 horas después de los siniestros en Venezuela. Estamos a las 22 horas del 25 de junio en el Aeropuerto Internacional El Libertador en Caracas para iniciar, en esa misma noche iniciamos el traslado hacia La Guaira, el estado con mayor afectación con motivo de los sismos, y ese mismo día 26 de junio, ya para en la tarde,
el batallón de atención de emergencias, el componente de sanidad, estábamos actuando en la zona 0, en la zona más afectada. A ver, se llega 24 horas después prácticamente de los terremotos y se instalan, no es que todos los elementos van con los ingenieros a remover escombros. ¿Cómo se instala una misión humanitaria de estas características? ¿Cómo se distribuye el personal? Fueron 264 elementos, mujeres y hombres, con más de 60 mujeres. 66 mujeres. 66 mujeres. ¿Cómo se instala? ¿Cómo se distribuyen para hacerlo? Bueno, hay un protocolo, hay un procedimiento doctrinario. Doctrinario, por supuesto, nos tenemos que ajustar a la situación y en este caso ameritaba identificar por parte del gobierno venezolano, asignó unas áreas para las delegaciones internacionales, un área con condiciones para la permanencia de las diferentes delegaciones, 28 delegaciones alrededor que estuvieron participando en Venezuela. Sin embargo, la zona de mayor afectación, la zona 0, en La Guaira, pues estaba el área pues más devastada. En ese sentido y conforme a nuestra doctrina, establecimos un escalón avanzado donde el batallón de atención a emergencias se estableció de tal forma que pudiera estar a inmediata disposición en las áreas afectadas y para poder llevar a cabo las tareas y los trabajos de búsqueda y rescate sin necesidad de apoyo de vehículos para el traslado. Y un área de retaguardia, donde teníamos al componente de sanidad, donde teníamos los insumos médicos, 13 toneladas de medicamentos que fueron entregadas al gobierno venezolano y que desde ahí se llevaba a cabo el complemento con el componente de sanidad para reforzar las actividades del batallón de atención a emergencias. A ver, coronel, la situación fue terrible. Pues, quienes vivimos los sismos de 85 aquí lo recordamos. Yo creo que fue peor, por lo menos por lo que se veía en zonas como La Guaira y esa zona donde estuvieron ustedes. ¿Cómo fue el trabajo de rescate? ¿Cómo se desarrolló el trabajo de rescate? Sí, del personal de Batallón de Atención de Emergencias, de un efectivo de 162, llevaba 65 especialistas. De esos 65 especialistas, formamos de 8 a 9 células, entre 7 y 8 elementos cada una, y cada célula está capacitada para llevar a cabo su propio apoyo logístico, de sanitario también, de primeros auxilios, y con la herramienta especializada para llevar a cabo actividades de corte y penetración en cada... o sea, se trabaja por células, cada una tiene asignado, digamos, un lugar, un espacio, y ahí cada célula que tiene todos los componentes va trabajando en ese lugar. Así es, de conformidad con la coordinación con las autoridades civiles y militares venezolanas, nos asignaron un área de responsabilidad. En esta área de responsabilidad, ya con estas células conformadas, dimos prioridad a la información que se tenía, donde se estimaba que había gente con vida, porque cada segundo cuenta en esos momentos. Y estas células se dieron a la tarea entonces de salvar, en este caso, 2 vidas, que fueron las que al final el batallón obtuvo, y también los 92 cuerpos sin vida que se obtuvieron. Son trabajos con una situación muy distinta en cada edificio colapsado. Por ejemplo, el segundo día se recuperaron en 2 horas 7 cuerpos sin vida de un edificio colapsado, y había situaciones en las que para obtener un cuerpo, la recuperación de un cuerpo sin vida tardábamos 8 o 10 horas para un solo cuerpo. ¿Y cómo veían la situación? Me imagino que es una situación terrible la que se vivió en el lugar. Sí, bueno, como todo evento de esa naturaleza, y sucedió aquí con nuestra experiencia de 1985, pues el primer día en que arribamos faltaba mucha coordinación entre las mismas autoridades. Sin embargo, fue pronta la coordinación y, como mencioné hace un momento, ya la asignación de áreas de responsabilidad a las delegaciones extranjeras. Como lo mencionó mi general, en el caso de la delegación mexicana, se decidió, después de un análisis de riesgos, que el batallón de atención de emergencias estuviera en la zona 0, porque es donde había mayor necesidad y éramos la segunda delegación con mayor efectivo. Por eso es que teníamos muy cercanas las áreas colapsadas. En algunos casos nos movíamos incluso caminando 2-3 kilómetros, porque lo que importaba era
el tiempo para salvar vidas. General, me tocó ver, entre otras experiencias, lo que se hizo en Turquía en un terremoto también terrible hace unos pocos años. Tiene el ejército mexicano es de los más experimentados en este tipo de tareas. Así es, Jorge. Recordemos que el sustento, el respaldo de la ayuda humanitaria en nuestro país se materializa con el plan de N3E. Un plan de N3E que desde 1965 se incorporó a la Planeación Estratégica Militar de Defensa. Estamos hablando de un plan que cumplió en junio pasado más de 60 años. El plan evoluciona, se actualiza con las experiencias, con nuestras participaciones, nos permite ser eficaces, eficientes y adaptarnos a las situaciones diferentes que se nos presenten. Este plan, como lo menciono, es básicamente el respaldo en la ayuda humanitaria. Por supuesto, ya cuando hablamos de una misión internacional, debemos considerar otros aspectos. ¿Cómo una normativa, sí, la normativa internacional, la normativa nacional para participar. En cuanto a normativa internacional, en diciembre de 1991, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el protocolo 46/182, la resolución 46/182, que es el marco de ayuda humanitaria. Un marco de ayuda humanitaria que establece varios principios, entre los que destacan la necesidad de preservar la soberanía, la unidad nacional de la población o del país que se está apoyando. También se determina que las actividades de ayuda humanitaria serán con carácter humanitario, neutral e imparcial, y también que el país que resulta afectado deberá tomar las acciones necesarias para permitir el acceso, cuando así lo determine, porque es decisión soberana, de las delegaciones internacionales que participen. Este es en el contexto internacional. En el plano internacional, nuestra Constitución, el artículo 89, la fracción 10ª, faculta y responsabiliza a la comandante suprema, al Poder Ejecutivo, para llevar a cabo la política exterior. Y existen principios normativos. Estos principios normativos que establece esa fracción 10ª del artículo 89, entre otros, determina llevar a cabo las actividades de la búsqueda de la paz y seguridad internacionales, la cooperación para el desarrollo internacional. Son dos de los principios normativos que permiten a la Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas el disponer de las tropas nacionales, de su ejército, de su Fuerza Aérea, de su Guardia Nacional, de sus mujeres y hombres que están comprometidos con responsabilidad, con abnegación, con sacrificio, para poder transmitir el sentimiento del pueblo mexicano, la empatía para con el pueblo venezolano en unas condiciones, en una situación que nosotros también ya hemos vivido. Que ya hemos vivido. Pero vamos a ver, vamos a hablar, vamos a mostrarles a algunos de los grandes protagonistas que hubo en toda esta notable acción humanitaria que realizó el ejército mexicano, el Estado mexicano, hay que decirlo, allá en Venezuela. Coronel Burgos, muchísimas gracias por estar aquí. Platicaremos cómo estuvo esta misión. Estamos aquí con estos dos perritos que trabajaron muchísimo con Cardio, con Brindis, con sus manejadores. Muchísimas gracias por estar aquí, pero ¿cómo fue llegar a Venezuela? Bien, pues en un lapso prácticamente de 24 horas fue que posterior a los dos sismos del día 24 estábamos ya en tierra venezolana. El contingente de la Secretaría de la Defensa Nacional en un principio fue con 250 efectivos, de los cuales estábamos en un grupo del Batallón de Atención de Emergencias, que es donde están los CANES aquí, y un agrupamiento también de sanidad. Lo que encontraron fue terrible, fue devastador. Sí, posteriormente ya llegamos a La Guaira, que fue el área más afectada, y fue después de una evaluación de riesgos que se decidió trabajar en esa área, porque teníamos el segundo mayor efectivo de delegación extranjera. Y la participación de los CANES pues fue elemental. Precisamente los resultados fueron evidentes al encontrar dos cuerpos con vida, un adulto. ¿Tras cuántos días de estar bajo los escombros?
La adulta fue el sábado, fue 2 días después de que llegamos, y el tercer día fue prácticamente el menor. Precisamente estos canes que están aquí son los que trabajaron en esa labor de rescate de las vidas. Y ya en un lapso prácticamente de 10, 11 días posteriores se recuperaron 92 cuerpos sin vida. Sargento Ramírez, ¿cómo fue trabajar con esta perrita? ¿Cómo te das cuenta que hay un cuerpo en ese momento ahí para poderlo rescatar y cómo trabajan? Claro, primeramente entra el equipo USA, hace un llamado y escucha. Entonces, posteriormente entra el... A ver, ¿qué es el equipo USA para que...? Es búsqueda y rescate en inglés. Entra con corte y penetración. Posteriormente nos indican que solicitan a un can, entonces ahí es donde entramos nosotros, los binomios. ¿Cuál fue la primera persona con vida que encontraron y después cómo se fueron dando estos días y dentro de lo fuerte que quieran ser con su trabajo y luego para los animales? Se localizó a un niño, pero se confirmó con vida. Primeramente pasó mi Cabo Maldonado con su can Cabrio. Entonces, posteriormente pasó mi can Brindis, pasó a confirmar. A ver, platícame, ¿se encuentran? Les dicen, aquí parece que hay un niño, ¿encuentran al niño? ¿Cómo fue? Le decimos una persona posible víctima. Entonces el perro marca con ladridos. La confirmación del segundo perro es el que indica que realmente hay una persona ahí con vida. Ahí entra ya después de que se hace la localización de la persona, ya entra el equipo de corte y penetración, que es el que hace la labor del corte para llegar hasta donde está la persona. Así es. Que eso me imagino que es de lo más complicado, ¿no? Porque si ya encontraron a alguien con vida, poder hacer estos cortes para llegar a la persona sin que se le caiga nada más encima. Sí, precisamente en el caso del niño fue un edificio de 14 pisos colapsado, a lo que se le llama apilado. El problema aquí fue que las placas de concreto estaban con un ángulo de 45 grados de declinación, entonces había riesgo de un mayor colapso en los trabajos de rescate. Aproximadamente duró 5 horas las actividades de corte y penetración, que fue a 3 metros de profundidad. Se encontraron 2 obstáculos. El primero fue un aire acondicionado durante el corte y la penetración, porque el aire acondicionado regularmente trabaja con gas. Entonces ahí se tuvo que analizar el riesgo, se pasó ese obstáculo, luego posteriormente una viga, y ya se cortó la viga y fue como se llegó al niño. Y un trabajo de 5 horas, aproximadamente a las 22:30 del domingo 28 se estaba recuperando. ¿Cómo trabajan los canes? ¿Cuánto tiempo descansan? ¿Qué cuidados se les dan para que puedan estar lo más alerta posible? Los perros trabajan 20 minutos y tenemos un lapso de 3 a 4 horas de descanso. Íbamos con 18 perros del ejército mexicano, el cual se iban turnando sus horarios de descanso y de trabajo. Al igual se le mantenían en constante hidratación y igual su descanso conforme a la indicación del veterinario que llevábamos. Como el Batallón de Atención a Emergencias tiene los perros capacitados para este tipo de trabajos, entonces es un orgullo de que pertenezcan a la unidad. Recibió el mérito de valor heroico aquí en la Ciudad de México por la labor que hizo. Igual en Venezuela, el pueblo que nos mantuvo ahí, recibió el héroe venezolano. Entonces son perros que realmente queremos y adoptamos en el Batallón de Atención a Emergencias como tal. Es un trabajo de equipo. Y bueno, les regalaron una perrita en Venezuela que se las donaron, Laika. A ver si viene Laika. A ver, Laika. Esta perrita todavía no está adiestrada, son años de adiestramiento para que puedan hacer este trabajo. Esta perrita todavía está muy chiquita, muy cachorra, pero ¿cuál va a ser el proceso que va a llevar Laika para poder ser un perro rescatista como vemos aquí? El proceso que va a tener nuestra cachorra Laika, ya como perteneciente aquí al Batallón de Atención a Emergencias, va a ser una etapa de socialización para que se interactúe con nuestra unidad y al mismo tiempo con el personal que es fuera civil. Entonces, de ahí ya viene el proceso de adiestramiento de lo que es de búsqueda y rescate, que es la especialidad que manejamos en el Batallón de Atención a Emergencias. ¿Cuántos años son de adiestramiento, por ejemplo, que van a estar Laika? 2 años de adiestramiento. Pero ¿cómo detectan, por ejemplo, con el Burgos,
¿quién es apto? ¿Cuál de los canes que ustedes tienen es apto para rescate como estos, que es algo muy específico para para trabajar con narcóticos, para detectar explosivos? ¿Cómo le hacen? Sí, precisamente en las fases que tienen los canes, que primeramente es perro-perro, donde socializan con los perros adultos y trabajan por imitación. Después viene la fase de perro humano, donde socializan precisamente con hombres, mujeres, niños, adultos. Ahí se llevan a cabo actividades para que, de acuerdo a su desempeño, ya percibimos cuáles son las características, hacia dónde está enfocado, hacia qué especialidad. Y finalmente es la etapa de perro medio ambiente. Medio ambiente ya es para prácticamente finalizar esa etapa de selección. De verdad, muchas felicidades por este gran trabajo, por el trabajo de ser compañeros de estos canes día a día, el trabajo de adiestrarlos y bueno, el trabajo tan importante que hicieron en Venezuela. No, felicidades. Gracias. General, coronel. Gracias. Muchísimas gracias. Felicidades a los binomios, a sus perritos. Y la verdad, decíamos hace unos minutos que es un honor, es un orgullo, tiene que ser para todos nosotros el desempeño, en muchos sentidos, pero sobre todo el desempeño humanitario de las mujeres y los hombres y los perros del Ejército Mexicano. Ya nos vamos bien. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tenga un gran fin de semana, por supuesto. Nos vemos el próximo lunes aquí en Todo Personal. Antes, este domingo no se pierda por Azteca 7, 11:30, la ceremonia de clausura del Mundial de Fútbol. A partir de las 12:40, una gran final inédita entre dos campeones del mundo, España y Argentina, como siempre, con la mejor narración de Azteca Deportes. Y también, como siempre, recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias. Bonita noche. Buenas noches. Gracias.